Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Feliz Hinamatsuri, Día de las Niñas o Festival de las Muñecas. Y ese es el tema del que vamos a hablar hoy día. 3 de marzo en Japón se celebra el Hinamatsuri, Festival de las Muñecas, Día de las Niñas. Hay varias formas de interpretarlo y la primera imagen que se los viene a la mente es por supuesto la de las muñecas. Aquí yo tengo esta tarjeta que cuando uno la recibe se puede después abrir y ponerla para hacer una decoración. Y para mandarla se dobla, queda así delgadita, va en un sobre y por supuesto en la parte de atrás se puede escribir un mensaje, pero tiene esa utilidad, llamémoslo así, que no solo sirve de tarjeta, sino que después la persona que la recibe la puede usar de decoración. Y también me acompañan algunas otras que tengo, no sé si esta alcanza a salir, así que la voy a tomar y la voy a poner aquí. Esta es la pareja imperial en versión muñecas Hina de seguro ya la ubican, Hello Kitty, con su novio, nunca me acuerdo cómo se llama el novio, Daniel creo que se llama el novio de Hello Kitty. Así que ahí también los ven que están vestidos a la usanza de las muñecas Hina. Y acá también tengo otro par de muñecas que si bien no son Hina propiamente tal, estas son Kokeshi, ya que representan a la pareja imperial, el emperador y la emperatriz. También se pueden usar para decorar en el Día de las Niñas. Y una de las cosas que yo siempre menciono cuando insto a la gente a que lea literatura clásica, es que por supuesto con ella vamos a aprender historia, vamos a aprender costumbres, vamos a aprender tradiciones de la cultura de la que sea esa literatura, y en este caso de literatura japonesa, por supuesto vamos a aprender mucho de la cultura nipona. Y esto de las muñecas Hina también tiene relación con todo eso, porque es una tradición muy antigua y además muy presente en la literatura. Y por eso pensé que justo este año, que el 3 de marzo cae en martes, que es cuando habitualmente subo los videos, era una buena idea hablar de este tema y las conexiones que podemos encontrar con la literatura. Podríamos decir que la historia de estas muñecas que se transformarían con el tiempo en lo que hoy día conocemos como Hina Ningyo o muñecas Hina, ya lo encontramos en el periodo Heian. En esa época se utilizaban muñecas hechas de papel o de paja para exorcizar los malos espíritus. Entonces, si alguien estaba enfermo, en esa época se creía que las enfermedades las causaban espíritus negativos. Entonces, una forma de exorcizarlos era hacer una muñeca de paja o de papel, poner toda una ritualidad, la oración, etcétera, y esa muñeca lanzarla en el río, y que por lo tanto al irse con el flujo del agua también se llevaba lo malo, la enfermedad que la persona tuviera. Eso se conectaba con la costumbre de el harai. Harai es purificar, ¿cierto? Y en Japón siempre han habido dos formas de purificación: a través del agua y a través del fuego. También hay algunas donde se queman muñecas, pero efectivamente acá nos estábamos refiriendo a las nagashi bina, o muñecas que fluyen, ya que fluyen obviamente en la corriente. Por supuesto, con el paso del tiempo, estas muñecas también se empezaron a utilizar para que jugaran los niños, y así con los siglos se fueron transformando también en un sujeto de decoración, hasta que ya
Edad Media, las familias de samurái, sobre todo las familias que tenían un buen pasar económico, como parte de su estatus social, era tener estas muñecas muy lujosas, y evidentemente ya en el periodo Edo fue una costumbre que se fue expandiendo y que pasó hacia la modernidad. Así que esto de las muñecas es algo que tiene muchos siglos, milenios podríamos decir, y que por supuesto en la actualidad, cuando se decora con estas muñecas Hina, no solamente es un tema de decoración, sino que también se utilizan como instrumento para orar por el bienestar de las niñas, porque tengan buena salud, porque sean felices, porque les vaya bien en el estudio, porque encuentren buenos maridos cuando son grandes, etcétera. Depende de la época, evidentemente los deseos para las niñas han cambiado un poco, pero se siguen utilizando ya no para que se lleven los malos espíritus, sino más bien para atraer la buena suerte. Así que ahí tenemos la conexión con las muñecas propiamente tal. Ahora, ¿por qué el 3 de marzo? Es una celebración muy antigua que existe en el calendario tradicional japonés, donde teníamos el Yoshino Sekku, que se celebraba el tercer día de el tercer mes. Evidentemente antes se ocupaba el calendario lunar. Cuando se hizo el cambio al calendario solar, se estableció que era el 3 de marzo, aunque evidentemente esa fecha no calza necesariamente con el tercer mes lunar. También a esta celebración se le llamaba el Momonosekku, o Festival del Durazno, porque es un árbol que florece en esta época, ¿ya? Florece después que los ciruelos, pero antes que los cerezos, y las florcitas son un poco parecidas, así que es fácil confundirse con ellos. Así que por eso se asocia entonces este festival de las niñas con las muñecas. Entonces tenemos que este Yoshino Sekku se transforma, o no se transforma, se asocia también con el Hinamatsuri. Y probablemente ustedes han visto, ya sea en imágenes, en video, o tal vez han tenido la suerte de verlo en la vida real, estos display con todas las muñecas, y esas muñecas representan a la corte del periodo Heian, y vamos a ir revisándolas una por una. Tradicionalmente el set o el altar debería ser de 7 escalones o de 7 pisos. Evidentemente dependiendo de las restricciones de espacio y del dinero, porque también estas muñecas son muy caras, vamos a hablar de eso más adelante. Va a depender de la cantidad de pisos, pero vamos a hablar del set de 7 para verlo completo. En el primer piso o peldaño, el más alto, nos encontramos ahí por supuesto con la pareja imperial. Obina y Mebina es una de las formas en que se llama, o muñeca masculina, muñeca femenina, pero también tenemos el Odairi y Obina. También es otra forma de llamarlas. Hay varias formas de llamarla. La colocación puede variar un poco dependiendo de la zona de Japón, pero en general va al lado izquierdo. Cuando estamos mirando de frente el display, va al lado izquierdo la muñeca que representa al emperador, y al lado derecho la muñeca que representa a la emperatriz. El muñeco lleva su corona y sostiene un shaku, llamémosle un cetro, por no tener otra mejor palabra, y una espada bajo el brazo izquierdo. La muñeca que representa a la emperatriz lleva un abanico abierto en sus manos. Y también en este primer peldaño o primer piso van las linternas. En el segundo piso o segundo peldaño
van las tres damas de la corte, las Sannin Kanjo. Y estas damas representan a damas cortesanas que servían a los emperadores, que realizaban distintas labores. Habitualmente son dos muñecas que están de pie y una muñeca que está sentada. Si es ese el display, entonces la muñeca sentada va al medio y las otras muñecas de pie van una a cada lado. La dama que va al centro sostiene un sampo o shimadai, dependiendo de la zona, y que lo que hace es como una suerte de bandeja que tiene una botella de sake ceremonial. Y las damas que están una a cada extremo, una sostiene un nagae no choshi, un choshi de mango largo, esa es la que va a la derecha, y la dama que va a la izquierda sostiene un kwae no choshi o ka choshi, que son como unos, parecen como unos cucharones, que poco tradicional de mi parte la palabra, pero a eso se parece. Y ahí también se ponen bandejas con estos pasteles mochi. El tercer piso o el tercer peldaño lleva los músicos, los goninbayashi. Dependiendo de la zona, si es la zona de Kanto, o sea, donde está Tokio, etcétera, representan a coros y músicos de teatro, no, pero si es la zona de Kansai, o sea, donde está Kyoto, Osaka, Kobe, etcétera, ahí van a representar músicos de, valga la redundancia, música gagaku, música tradicional de la corte. Y de derecha a izquierda van el cantante, el utai, después ya va yokobue, la flauta, después kotsuzumi, el tambor pequeño, otsumi, el tambor grande, y taiko, que es otro tipo de tambor. Los que enseñan cómo poner el altar dicen que una forma de recordar el orden en que tienen que ir los músicos es que va aumentando el volumen del instrumento. ¿Ya? Entonces tenemos desde la voz, flauta, tambor pequeño, tambor grande y taiko, que también es un tipo de tambor. Eso sería entonces el tercer peldaño o tercer piso. El cuarto piso o cuarto peldaño tiene a los zuishin, que son oficiales de la corte o oficiales militares que custodian el palacio imperial, pero también a veces se le llama de otra manera, se le llama Yadaijin o el ministro de la flecha, pero también se les conoce con los cargos de dos de los ministros en el tiempo de la corte Heian, el Udaijin o ministro de la derecha y el Sadaijin o ministro de la izquierda. Para los que están leyendo el Genji Monogatari, esas son palabras que escuchamos todo el tiempo porque esos personajes son muy importantes. Habitualmente el Sadaijin, el ministro de la izquierda, tenía más, no sé si poder exactamente, pero tenía una situación más de superioridad, de seniority, de llevar más tiempo, y por lo tanto muchas veces se le representa como un anciano, mientras que el Udaijin, el ministro de la derecha, se representa como un joven. Ese era nuestro cuarto peldaño o cuarto piso. El siguiente peldaño, el quinto, aquí tenemos a los Jicho. Déjenme ver si tengo bien el nombre. Claro, los tres sirvientes. Y a veces se les representa habitualmente con tres expresiones faciales distintas. Hay uno que está llorando, otro que está riendo y uno que está enfadado, por lo que muchas veces la gente los conoce como los tres bebedores. Y cada uno de ellos tiene un utensilio en la mano. De izquierda a derecha, uno lleva un sombrero o una sombrilla, daigasa,
el otro lleva un zapatero, ¿ya? Es una, sí, es una suerte como de bandejita donde llevar los zapatos, porque ellos ayudaban a los emperadores a que se movieran. Y por último tenemos el paraguas grande, el tategasa, que lo sujetaban cuando la persona importante, en este caso el emperador, la emperatriz, iban a dar un paseo, qué sé yo, caminaban unos pasos detrás e iban poniéndole esta gran sombrilla arriba. Ese sería entonces nuestro quinto peldaño o quinto piso. En el sexto tenemos los accesorios y que van a cambiar un poco dependiendo del set, pero en general tenemos cómodas, donde obviamente se guardaba la ropa, cajas con tapa, tocadores, cajas de agujas, braseros, bolsa para la ropa, accesorios para la ceremonia del té, etc. Y el último peldaño o último nivel, el séptimo, tenemos donde va un palanquín al lado izquierdo, perdón, al lado derecho, al lado izquierdo un carruaje y al centro una caja escalonada, o sea, una caja con varios niveles. Ese sería el set completo de 7 peldaños o 7 pisos para ordenar las muñecas Hina. Cuando yo estuve estudiando en Japón, tuve la suerte, la primera vez me llevó la familia con la que hice el Hosto Family a visitar la ciudad de Iwatsuki, que es una de las varias ciudades en Japón que está dedicada a la confección de muñecas Hina. Y después, cuando fui a estudiar de nuevo el 2019, fui por mi propia cuenta a visitar de nuevo esta ciudad, y ahí sobre todo voy a Togyoku, una de las tiendas más famosas de muñecas Hina, donde todavía las hacen de manera artesanal. Por supuesto, a ver los displays porque son hermosos, sobre todo las fotos que les estaba compartiendo hoy día las tomé en esa tienda, pero también uno puede ver lo que cuestan, son realmente de millonarios. Entonces, por supuesto, por una cuestión de espacio, un altar o display de 7 peldaños utiliza muchísimo espacio, pero también cuesta muy caro. Entonces es más habitual que en la actualidad en un departamento, por ejemplo, o alguien que no tiene tanto dinero disponible, utilice una versión más condensada, una de un solo nivel o una de 2 o 3 niveles. Si es un solo nivel, entonces va solamente la pareja imperial y las lámparas, por supuesto con una pantalla detrás que le dé una suerte de background. Pero también se pueden utilizar una de 3 niveles o una de 5 niveles, que es las más usuales si es que no se utiliza solo la pareja imperial. En la de 3 niveles, de estos 7, ¿cuáles se eligen? En la de 3 niveles entonces va el primer nivel con el emperador y la emperatriz, el segundo nivel con las 3 damas de la corte y el séptimo nivel con los accesorios. Eso sería si tenemos un set de 3 niveles. Ahora, si tenemos un set de 5 niveles, va por supuesto el primero con el emperador y la emperatriz, el segundo con las 3 damas de la corte, el tercero con los 5 músicos, el cuarto con los asistentes y el séptimo con los accesorios, ¿ya? Habitualmente se compra el set tal cual, como se los voy a mostrar en las imágenes, pero para que sepan de que no solamente existe el set completo de 7 pisos, sino también existen sets más pequeñitos de 3 o de 5, y por supuesto uno puede siempre tener simplemente la pareja imperial, como por ejemplo el que yo les mostraba aquí. Esta es para la versión de los que somos muy pobres, que tenemos aquí esta de Hello Kitty, pequeñita, pero que igual tengo. Y si somos aún más pobres todavía, tenemos
que es la tarjeta, pero que la tarjeta también, como les dije, se podía abrir y utilizar, y eso significa que igual podemos disfrutar y decorar nuestro hogar para el Hinamatsuri. Y como les decía al principio, esto de las Hina Ningyo, de las muñecas Hina, es una tradición que nació hace mucho tiempo, si bien no como se utiliza en la actualidad. Y les traigo entonces un par de ejemplos que podemos encontrar en literatura. Los primeros dos que les voy a leer aparecen en el ¿Cuál otro Genji Monogatari? El que les voy a leer primero sale al final del capítulo 12, Suma, un capítulo crucial en el desarrollo de la trama. Aquí está Genji viviendo en Suma. Si es que no han leído la historia, no les voy a decir por qué está viviendo ahí, simplemente les voy a decir que él está en Suma. Y después de una visita que él tiene, se le acerca a uno de sus ayudantes y le dice: el día de la serpiente, que caía el primer día del tercer mes, un solícito compañero observó: mi señor, este es el día apropiado para que alguien con problemas como los vuestros busque purificación. Genji así lo hizo, puesto que también quería ver el mar. Tras acotar un espacio con toscas cortinas, convocó al maestro de Yin Yang, que iba con regularidad a la provincia, y le pidió que iniciara el ritual. Experimentó una sensación de afinidad al ver que colocaban un gran muñeco en un bote y dejaban que se alejara a la deriva. Ahí vemos entonces esta práctica donde la muñeca se utilizaba para exorcizar. Genji está pasando una situación no muy buena en su vida y entonces utilizaban la muñeca como una forma de que la muñeca se llevara todas esas malas energías. La otra escena que les voy a leer también del Genji Monogatari, pero mucho más adelante, el capítulo 49, Yadorigi. Y hay una conversación aquí, entonces una persona le dice a la otra: si el amor llegara a tener final, murmuró, y poco después dijo: me rindo, la aldea silenciosa, es ahí donde anhelo ir, y no importa que tus colinas carezcan de un templo adecuado, porque haría una muñeca parecida a ella y también la pintaría para rezar ante sus imágenes. Es un deseo muy conmovedor, replicó ella, pero también inquietante, pues, ay, me hace recordar una muñeca en un arroyo de purificación. Hay un montón de otras situaciones más donde se utiliza en esta obra del periodo Heian, mitad del periodo Heian, ejemplos en los cuales se utiliza la muñeca como objeto de purificación. Y el siguiente ejemplo que les quiero leer es más adelante en el tiempo y por lo tanto representa a las muñecas más como las utilizamos en la actualidad, para rezar, para pedir por la felicidad de las niñas y también como un objeto de decoración. Y este ejemplo viene nada menos y nada más que en el Oku no Hosomichi de Matsuo Basho, el Sendas de Oku. De hecho, el primer haiku que sale en el texto está precisamente dedicado a las muñecas Hina, porque es el momento cuando Basho va a empezar su viaje. El haiku dice así: Kusa no tomo, sumi kawaru yozo, Hina no ie. Aún una choza, si otros la habitan, puede convertirse en una casa de muñecas. Obviamente en una casa de muñecas Hina, pero para que no quedara tan pesada la traducción, ese Hina no ie simplemente lo traduje como una casa de muñecas. Así que vemos que estas muñecas toman de la historia de Japón,
representan un momento específico. Esta corte del periodo Heian, podemos ver a la emperatriz vestida con su Yuni Hitoe, con estas 12 capas, las combinaciones de colores, por supuesto al emperador con su traje tradicional, a las damas de la corte, a estos personajes que, como les dije, habíamos leído tantas veces en obras de la época, como el Udaijin y el Sadaijin, el ministro de la derecha y de la izquierda. Pero también a su vez vemos entonces que estas muñecas aparecen también representadas en la literatura, por supuesto dependiendo de la época, como un objeto de purificación, de exorcizar las malas energías, o como un objeto para pedir por la felicidad de las niñas, y también como una decoración. Así que podríamos decir que tenemos aquí el círculo virtuoso completo, donde una cosa referencia a la otra. Bueno, espero les haya gustado, hayan encontrado interesante el video de esta semana, y yo aquí me despido junto a la pareja imperial, deseándoles a todos que este mes de marzo sea maravilloso, y nosotros nos vemos en el próximo video. Que estén muy bien. Bye bye.